Buenos días, señor presidente. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Mi primera pregunta es lo que decidió el grupo Citigroup acerca de la venta de Banamex. Ah, esto se va a hacer por medio de la Bolsa de Valores, esta parte corporativa. Este, a nosotros nos queda claro que esta decisión de Banamex no fue por lo que pasó con la vía férrea, que pues, esta concesión de la vía férrea de Grupo México, sino se debió a que el banco se estaba desvalorizando con tanta filtración de gente como de columnistas como Darío Celis o David Páramo, que rumores, este, cosas que fueron desvalorizando. Pero ahora el problema es que esto se va a hacer hasta el 2025. ¿Qué va a hacer el gobierno? Porque como se va a meter en la bolsa de valores, hay el peligro de que no se paguen los impuestos, como pasó cuando Roberto Hernández vendió a Citigroup Banamex. Esto se lo digo porque pues va a haber una emisión de bonos no sé si en México o en la Bolsa de México de valores o en Estados Unidos, y esto va a tener un precio nominal, pero si en el mercado secundario tiene un menor precio, pues ya no van a tener ganancias, entonces ya no va a poderse los impuestos, y también se corre el peligro de que, bueno, no peligro, pero sí que un grupo extranjero vuelva a tomar la mayoría de las acciones y quede en manos y no de mexicanos, que sería lo que usted está planteando. ¿Qué puede hacer el SAT y su gobierno y la Secretaría de Hacienda para que no pase lo que pues estamos previendo, de que quede en manos de gente pues, no de mexicanos, y que no se paguen los impuestos? Hay otro, Citigroup no se va de México. Compraron una licencia de Deutsche Bank, del banco alemán, para estar en México, y van a transferir la banca patrimonial, que es con lo que se quedan ellos. Y pues eso también tiene que ver el SAT, de cobrarle los impuestos. Esto se va a hacer en el año que viene, esta separación de lo que están vendiendo, de la parte que están vendiendo. Y Citigroup no le echó muchas ganas al banco, porque compraron el banco número uno de México y están vendiendo el cuarto, y no todo, no entero. Entonces, sí quisiera saber qué va a hacer el gobierno de México para que quede en manos de mexicanos, y que se paguen los impuestos que se tienen que pagar, porque esto pues, es un negociazo. Esa Sí, sería mi primera pregunta. sí, miren, aunque la operación no se haga ahora, de todas maneras, cuando se lleve a cabo, van a pagar impuestos. Ya no es el tiempo de antes en que las operaciones en bolsa estaban exentas del pago de impuestos. Lo que hicieron cuando vendieron Banamex a Citigroup, simularon una venta en bolsa y no pagaron los impuestos. Pero esto porque había complicidad de los que vendieron Banamex con el gobierno de Fox. Para refrescar la memoria,
cuando Fox se lanza de candidato, engañando de que iba a ser el gobierno del cambio, recibe apoyo de los mandamases, de los potentados. Y quien lo apoya, entre otros, es Roberto Hernández, que además habían estado juntos en la escuela. Y con Roberto Hernández trabajaba Gil Díaz, Francisco Gil Díaz. Era empleado de Roberto Hernández en una financiera. Ya Gil Díaz había sido subsecretario de Hacienda con Salinas. Todo esto es muy importante recordarlo porque mucha gente fue engañada de que iba a haber un cambio. Y fue más de lo mismo. Y hay quienes dicen que ni siquiera fue más de lo mismo, sino que fue peor. Entonces, cuando gana Fox, también es importante que se sepa que Fox apoyó el FOBAPROA. Era candidato y él apoyó el FOBAPROA, apoyó que las deudas de los banqueros y de una minoría se convirtieran en deuda pública. Nada más que esto no se informaba porque tenían todo el control de los medios de información. Y los medios de información pues estaban al servicio, siguen estando, con honrosas excepciones, al servicio de los potentados, de la minoría. Ni modo que van a defender al pueblo, defienden los intereses de los de arriba. Entonces, al ganar Fox, Roberto Hernández le recomienda a Gil Díaz, que era su empleado, que ya había estado en Hacienda con Salinas como subsecretario, se lo recomienda para que sea el secretario de Hacienda de Fox. Nada más para que tengan un dato, cuando Fox gana y ya es presidente electo, se va de vacaciones a una mansión que tiene Roberto Hernández en Quintana Roo, Punta de Pájaros, en una reserva natural. Ahí hay un aeropuerto y ahí se pasa. ¿Entiendes? Ya había muy buena relación. Viene entonces, ya estando Fox en la presidencia, la venta de Banamex a Citigroup, Banamex de Roberto Hernández. Entonces, se lleva a cabo esa operación, simula
el secretario de Hacienda de entonces de que él se excusaba de participar porque había trabajado hacía poco con Roberto Hernández y sostiene que no va a participar en la operación, en todo el proceso de compraventa. Son de esas cosas en las que aplica aquello de que empieza uno así, como hacía el Manco González cuando lo fue a ver su compadre Porfirio Díaz, a decirle que él no tenía nada que ver y empezó el Manco a sacar los cajones del escritorio. ¿Y qué haces, compadre? Ando buscando al tonto que te lo crea. Entonces, 4 dependencias autorizan la compraventa, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, todas las que tienen que ver con eso. Y se vende del banco en la bolsa y no pagan ni un centavo de impuesto. Tenían que haber pagado como 3,000 millones de dólares. Y sí, en ese entonces era legal el hacer las operaciones en la bolsa. Sin embargo, a todas luces fue un acto de influyentismo y una inmoralidad. Imagínense vender en un banco en 12,000 millones de dólares y no pagar un centavo de impuesto. Si, como ahora, se hubiese dado la operación al revés, si en Estados Unidos Banamex hubiese comprado Citigroup, tenía que haber pagado. Y aquí no. Por esta denuncia que hicimos en su momento, que nos trajo enemistades, diferencias, porque en una reunión en Valle de Bravo, que me invitaron de Televisa, llegaron empresarios, me reclamó Roberto Hernández. Y ahí estaba también y me lo reclamó, y otras cosas. Claudio X González, hijo. O sea, fíjense desde cuándo tenemos diferencia. Y me dijeron de que era legal. Y dije, sí, 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 puede ser legal. Pero sin duda es inmoral. Es por eso siempre han estado en contra de nosotros. Eso no se puede hacer porque ya se corrigió la ley. Ya no se puede hacer una operación de esa en bolsa sin pagar impuestos. Pues ya, aunque la operación no se realizara durante mi administración, durante mi gobierno, cuando se haga, tienen que pagar impuestos. Esa es una. Y dos, como tú lo señalas, son dos cosas distintas. Lo que es el corporativo de Citi, que ellos se quedan y van a llevar a cabo una operación, tienen que pagar impuestos por eso. O sea, es una parte. Y lo otro es propiamente Banamex, que es la banca, vamos a decir,
mayoritario. El corporativo se queda y lo que van a poner en bolsa es la banca. La banca de consumo. De consumo, básicamente. Entonces, en el primer caso tienen que pagar el impuesto, si lo hacen en esta administración o cuando se haga, y también cuando se haga en bolsa, tienen que pagar impuestos. Y he estado leyendo los comunicados, al menos uno de Citi, de que quieren que sean mexicanos los accionistas. Eso va a depender también del próximo gobierno, si se hace después, y va a depender de la Secretaría de Hacienda, pero siempre el gobierno de México va a tener la posibilidad de establecer las condiciones. Y de comprarlo. Y también, porque a lo mejor cambian de parecer. Yo le planteé al secretario de Hacienda que hablara con ellos, porque si lo evaluaron, porque se llevaron como un año en el estira y afloja con Grupo México. Más de un año. Sí. Entonces ya avanzaron bastante en la evaluación de activos y el costo, y si es como ellos lo dieron a conocer, creo que Grupo México, de que se trataba de 7,000 millones de dólares y que incluso Citi se iba a quedar con un porcentaje, el 10, y otro porcentaje del 10%, ellos iban a adquirir el 80%, y 10 para Citi y 10 que iban a poner en venta con los accionistas mexicanos de los estados. Antes estos bancos tenían accionistas en cada estado. Sus consejos incluían a accionistas en Yucatán y en Nuevo León y en Chihuahua y en Sinaloa. Habían accionistas de estos bancos, que es algo importante porque se toma en cuenta a inversionistas de los estados regionales. Entonces, no descartamos la posibilidad de que pueda llegarse a un acuerdo. Si son 7,000 millones de impuestos, son como 2,000, ya se reduce a 5,000. Si el gobierno aporta la mitad o 3,000 millones de dólares, quedan 2,000 millones para accionistas mexicanos de todos los niveles. Y los expertos estos vinculados a los potentados, que los tienen ahí a sueldos, les ayudan siempre.
siempre han estado en contra de nosotros. Me acuerdo de unos programas, no sé si existen todavía, de unos economistas, una señora. Sí, esos. Los alebrijes. Sí, esa lleva 20 años en contra. Pero a lo mejor ya cambió, ¿no? No, está igual. Bueno, tiene tiempo que no los escucho. Pero, y el que tiene Ciro también de experto. David Páramo. Sí. Es años y años. Entonces, todos ellos, pues hablan de que no es negocio, ¿no? ¿Y qué hace el gobierno con un banco? ¿Cómo no va a ser importante si el gobierno maneja todo el dinero del presupuesto en la banca comercial? Hay que pagar comisiones. Imagínense que el presupuesto se maneje en un banco público. ¿Cuánto es ahorro de comisión o la utilidad del banco? Igual que si se tuviese el dinero en cualquier banco comercial. También para los analistas que me da a mí hasta pena, ¿no? Sí, me da hasta pena porque han ganado muchísimo dinero los banqueros en el tiempo que estamos nosotros en la presidencia. El año pasado fue récord en toda la historia. Ganaron 240,000 millones de pesos. Si no fuese porque le está yendo bien a la mayoría del pueblo, pues sí me daría mucha vergüenza. Me daría muchísima vergüenza. Ahora que fui a la Convención Nacional Bancaria de Valores, no lo he querido decir. A ver si no tienes cuánto ganaron por banco de los 240. Juan Pablo te puede mandar eso. Para que vean nada más lo que ganó Banamex, a pesar de lo que sostienes, que es cierto, como se tardaron en la operación y todas estas campañas, ¿no?, les han afectado. Y era el banco, pues el más importante, y luego Bancomer, y ahora Bancomer ya está manejando como el 50% de las operaciones. El Poder Judicial también retrasó porque Sí, hace 9 años que tienen y no lo pueden resolver sí, con oceanografía. sí, Y eso también sí, un afectó. amparo que es interesante. Lo que pasa es que lleva mucho tiempo de estar explicando, pero imagínense que oceanografía, un señor Yáñez, muy protegido por Fox y por Calderón, son historias, contratistas. Eso no lo dicen Loret de Mola, ni Joaquín López Dóriga, ni Ciro. Ese era el contratista preferido, predilecto de los panistas. Entonces, creó un emporio, también apoyado por Gil Díaz, o por un familiar de Gil Díaz, creo que su sobrino, su hijo. Y
una persona, pues, que le gustaba mucho el lujo, pues, Yáñez. señor Yáñez. Sí. ¿Saben que regalaba relojes? Pero no como este. Relojes de una serie especial. Por ejemplo, cuando la celebración del Bicentenario mandó hacer relojes especiales de $1,000,000 cada reloj. ¿Cuántos contratos les dio el gobierno de Fox y de Calderón? Sin licitación. Pero me va a costar mucho trabajo convencer a los filopanistas, conservadores, aspirantes a FIFI, de los sectores medios. Ya ahí eso no tiene remedio. Ya. No me rindo porque hasta las piedras cambian de modo de parecer. Y ya ven que soy perseverante. Pero hay que seguir despertando conciencia, sobre todo, insisto, los jóvenes que tienen una mente completamente fresca, no están maleados. Pero esto es lo que ganaron. 240,000. 236,000 el año pasado. Y miren lo que ganó Banamex. 20,433. ¿Cuánto vale? Si hablamos de 7, como está el peso fuerte ahora, pues vale 140, ¿no? 130,000,000,000. Quítenle lo que tienen que pagar de impuestos. Son, pues, cerca de $2,000,000,000, como 40,000,000,000 de pesos. Entonces, ¿cuánto queda? Como 90,000,000,000. Eso es una inversión de 90,000 para tener 20,000 de utilidad al año. ¿Cuánto tiempo se paga? Además, con lo que va a significar el que el gobierno tenga ahí sus cuentas. Además, los bancos particulares cobran los impuestos. No todo es el SAT, no todo lo cobra el SAT, no todo lo maneja la tesorería de la Federación. Entonces, cobran los bancos particulares y se da una comisión. Entonces, todo eso, pues, fortalecería mucho. Es más, ¿por qué no tiene un banco así el gobierno?
pues, que antes tenía, y en otros países hay bancos del gobierno, porque todo esto se satanizó durante el periodo neoliberal o neoporfirista. El gobierno no tenía por qué meterse en nada. Y se entregaron a las empresas particulares hasta los servicios públicos, la salud, los reclusorios, el agua, la recolección de basura. Entonces, ¿para qué dejaron al Estado? Nada más como policía, para protegerlos. Para eso el Poder Judicial, para eso el Poder Legislativo. Les repito, hagan la revisión de todas las reformas que se hicieron a la Constitución en el periodo neoliberal, todas las reformas que hicieron conjuntamente el PRI y el PAN, todas para favorecer este modelo privatizador, para despojar al pueblo de México de sus bienes. Ni una sola reforma en beneficio del pueblo. Nada más en el caso de los trabajadores. Imagínense la infamia de modificar el sistema de pensiones y entregar los fondos a las AFORES, a los bancos, para ser administrados y que al final un trabajador no se jubile ni siquiera con su salario, sino que reciba, si le va bien, el 40% de su salario al jubilarse. La reforma laboral que aprobaron. Hemos corregido mucho, pero falta. La contratación por hora. Eso lo aprobaron panistas, priistas, para no crear antigüedad, no tener derecho a prestaciones. El outsourcing o subcontratación, todo eso fue creado, aprobado en el Congreso. Entonces, para eso querían el Estado. Imagínense, haciendo un símil, hay unos delincuentes de cuello blanco en un casino, ¿no? Sentados en una mesa, jugando póker y cuidando las espaldas unos policías o guardaespaldas. Para eso querían al Estado. Ya con un letrero nada más que podría ser, déjenlos trabajar. Pero si les iba mal en la jugada de póker y perdían, entonces sí entraba el Estado a protegerlos, a rescatarlos. Porque eso no era paternalismo,
ni populismo. Eso era rescate. Y así manejaron todo el engaño. Entonces, ¿por qué planteo de que es negocio? Pues por esto. Pero les voy a decir algo más, porque se trata de separar el poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos, no como antes, que los que mandaban eran los de arriba, el pueblo no existía, al pueblo nada más se le volteaba a ver cuando habían elecciones para quitarle los votos y legitimar el mismo sistema de saqueo, de robo, de bandidaje oficial. Ya no es así. Ahora, separación, poder económico, poder público. ¿Cómo se separó en su momento el poder del clero con el poder público? Porque al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y eso no es ser antirreligioso. Eso es ser anticlerical, que son cosas distintas. Juárez no era antirreligioso, era anticlerical, es distinto, porque no era posible que no viviéramos en una república, sino en un poder monárquico o bajo el dominio de una corporación religiosa de cualquier signo. Cuando se habla de libertad religiosa, se tiene que considerar de que significa la libertad religiosa que no haya una religión dominante, que en libertad cualquier ciudadano pueda ejercer la religión que más se acerque a sus sentimientos. Libertad religiosa es libertad de creencia y respetar también a los no creyentes, a todos. Bueno, ahora estamos en un proceso en donde el poder público está situándose como debe de ser, por encima del poder económico o del poder de un grupo, de una facción, un gobierno de todos. ¿Y por qué hago pues toda esta relatoría? Para decirles que no descarto. El asunto es nada más el tiempo, pero no descarto el que podamos hacer una solicitud para tener un banco, porque podemos cumplir con todos los requisitos. Ya todas las operaciones se hacen por aplicaciones. Ya no hace falta las ventanillas.
todo lo que cobra la tesorería de la Federación es con aplicaciones. Entonces, si no se pueden tener las oficinas, sí se podría tener el sistema para recibir, recaudar los fondos. Estos, por ejemplo, que hablábamos de los pagos de contribuciones y también distribuir los fondos, dispersar los fondos. Es cosa nada más de ver cuáles son los requisitos y se podría lograr. O el mismo Banco del Bienestar que tuviese una plataforma digital. Sí, pero explorar todas las posibilidades. Eso es lo mismo, imagínense, las aseguradoras. El gobierno tenía una aseguradora y no hay. ¿Cuánto dinero destina el gobierno del presupuesto en seguros? Porque hay que asegurar todo. Esto está asegurado. Todas las plantas eléctricas, desde luego el metro, todas las instalaciones públicas tienen seguro. Bueno, hasta edificios históricos que tienen que adquirir un seguro. Entonces, ¿por qué no el Estado tiene una aseguradora? Tenía, por eso. O sea, Cemex y Aseguradora Hidalgo. sí. Entonces, pero no ver esto como estatismo, ¿no? Mucho menos como el establecimiento del comunismo. No, es mantener equilibrios, porque no se trata de cerrar las aseguradoras que existen, no, esas van a seguir existiendo. Que no quedamos, pues, de que debe de haber libre mercado y competencia. El hecho de que el gobierno tenga una plataforma digital que funcione como un banco no significa cancelar a Bancomer, expropiar los bancos, no, pero que sí tenga el gobierno, pues, los instrumentos básicos. Esto tiene que ver también mucho con el hecho de que no querían que el gobierno actuara en nada. El gobierno no estaba destinado a servir al pueblo. ¿Para qué era el gobierno en el periodo neoliberal? Para facilitar el saqueo, para que se ayudara con un aparato burocrático, por cierto, bien remunerado, por eso los sueldos elevadísimos, ¿no? Bien maiciados, y que ayudaran a transferir
bienes públicos al sector particular. Entonces, antes Pemex tenía sus plataformas de perforación. Los que tienen más edad, de acuerdo, saben de lo que era un perforador, un chango, un ayudante de piso. Eran equipos de perforación. Viene la política neoliberal, desaparecieron todos los equipos de perforación y todo al contrato. Pero así fue. Y bueno, entregaron los bancos, las aseguradoras, las empresas, puertos, aeropuertos, minas y la industria eléctrica, del petróleo, lo que decíamos de que fue un milagro. De que el pueblo, que es mucha pieza, tomara la decisión de decir basta, porque si no, hoy estaríamos comprando petróleo crudo. Lo puedo probar técnica, científicamente. Hoy no tendríamos ni para nuestras refinerías petróleo crudo. Y hoy estaría generando, cuando mucho, la Comisión Federal de Electricidad, el 10% de toda la energía eléctrica. Y ya para el año próximo sí va a quedar nada más administrando las líneas de distribución. Iban a entregar completamente. Ese era el plan. Por eso hicieron la reforma energética, que los legisladores del PRI y del PAN aprobaron y hasta coraje da, porque hay testimonios de que no solo aprueban esas reformas para privatizar el petróleo, que va acorde con el pensamiento conservador, que era lo que aspiraban desde la época en que el general Cárdenas tomó la decisión de expropiar el petróleo. Por eso surgió el PAN al año siguiente, para oponerse a la nacionalización del petróleo, a la expropiación del petróleo. Si ese era su principal objetivo, la privatización. Bueno, pero todavía les cumplen con eso gobiernos entreguistas, les cumplen dando marcha atrás a los principios que llevaron a la expropiación petrolera y no conformes piden dinero para votar. Y ahí está en el acta que elaboró el director de Pemex, de cómo entregaba dinero a legisladores del PAN para que votaran a favor de la reforma energética.
salieron, pero finos. Por eso no deben de dejar afuera a Lili Telles. Ya la están queriendo hacer a un lado. Y Lili Telles está muy bien posicionada en las encuestas, está en primer lugar. Más, es muy atractivo lo que propone. Dice que si ella gana, me va a meter a la cárcel. Entonces, como yo tengo mucha gente que simpatiza conmigo, pero también muchos malquerientes, pues va a tener muchos votos. Es buena candidata. Que no la quieran marginar. Es como para decir, Lili, aguanta, el pueblo se levanta. Bueno, pero ese es otro asunto.